Hola, buenos días. Hoy quería hablar, ya que el otro día hablamos un poco de escultura, hoy quería hablar un poco de arquitectura. Arquitectura y en concreto de arquitectos. Y en relación con esta última publicación de Begoña Alonso sobre el arquitecto Juan Gil de Ontañón, ¿no? Publicado en 2023, en noviembre de 2023. Y bueno, no quiero extenderme demasiado porque tampoco es un vídeo que vaya a editar, por tanto, hablar de arquitectura o de arte en general sin imágenes es un poco engorroso y un poco aburrido, por tanto voy a intentar ir rápido, pero bueno, voy a ir resumiendo un poco de qué trata el libro, ¿verdad? Y lo primero tal vez con lo que haya que empezar sea con la propia escritora, con Begoña Alonso. Begoña Alonso Ruiz es profesora de la Universidad de Cantabria. Hizo su tesis doctoral sobre los racines, los arquitectos tardogóticos, la familia de arquitectos tardogóticos, dirigida por Fernando Marías, y es una de las responsables eh, de la revalorización o no tanto de la revalorización, porque tal vez eso venía de una generación anterior, sino de la consolidación del tardogótico como un campo de estudio, digamos, importante, ¿no? Por tanto, ya mismo Begoña Alonso ya requeriría un estudio en sí misma, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de este libro, y simplemente hablaré de los capítulos, de cómo están formados y demás. Pues el libro empieza con un primer capítulo titulado La fortuna crítica de Juan Gil de Ontañón, porque claro, Juan Gil de Ontañón es un personaje, es un arquitecto que se ha visto tal, tal vez injustificadamente eclipsado por su hijo Rodrigo, ¿no? Y ya incluso en la propia época, ¿no? Si en 1540 se decía de él, y cito, Juan Gil de Ontañón, mayor oficial de cantería que había en estos reinos. En 1540 era reconocido como uno de los mayores arquitectos de ese momento. Ya en 1577, con la muerte de Rodrigo, ya desaparece, más o menos desaparece del ideario arquitectónico, ¿no? Ya que se dice que fue el propio Rodrigo y no su padre quien puso la primera piedra en la Catedral de Segovia, ¿no? Por ejemplo. Esto es un ejemplo de ya al olvido que se estaba incluso en la época llevando, ¿no? Sin embargo, la revalorización de este arquitecto vino sobre todo a partir de la obra de Chueca, ¿no? De Fernando Chueca Goitia, hablando de la nueva Catedral de Segovia, publicada en 1951. Y como ya se habla de este arquitecto y de Juan de Álava como arquitectos innovadores, ¿no? Hay una frase de Felipe Pereda en la conferencia del Prado, donde habla del largo siglo XVI del libro, que hay en un momento dado que dice que Rodrigo Gil, y aplicable ahora mismo para Juan Gil de Ontañón, eran más modernos que nadie, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que los maestros que estaban trabajando en el tardogótico, que bueno, ya es otro debate si es correcta la palabra o no, o si esto tiene tintes de el otoño de la Edad Media de Huizinga, o qué significa, o por qué en España se usa tardogótico y en otros países. Bueno, eso es otro debate que no voy a entrar ahora mismo, me serviré la palabra tardogótico como se usa en el libro y ya está, ¿no? Eh, Pero eso, como decía, ¿qué significa que eran modernos? Pues que los arquitectos góticos, los arquitectos tardogóticos, se podían perfectamente asimilar las innovaciones europeas, asimilar lo que se estaba haciendo en otros países de Europa, en parte gracias a la migración artística de maestros, pero estaban haciendo arte de primer orden, ¿no? No eran retardatarios, no era una cosa así oscura y tal. Pero bueno, este puede que sea otro tema, no lo sé. Luego también otro de los autores que se encargó de esta revalorización, no sé si en los términos correctos, pero bueno, de centrarse en esta figura fue
Azcárate, ¿no? Como uno de los autores, de los arquitectos principales de la renovación o de la creación del plateresco. Pero ya en 1985, John Oak, no sé cómo se pronuncia, fue con su publicación del libro sobre su hijo, Rodrigo Gil de Hontañón, fue el que ya le dio más o menos un papel más ajustado a la realidad en el panorama de la arquitectura castellana de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Y este primer capítulo, por tanto, habla un poco de esta historiografía y de cómo se ha llevado a una especie de olvido, una recuperación en el último tiempo y demás. El segundo capítulo es una biografía personal, ¿no? Pero, claro, parte de la premisa de que los primeros años de Juan Gil de Hontañón no hay datos. Tampoco hay datos de su sepultura, tampoco hay de su muerte. No hay muchos datos fundamentales de una biografía, pues no se encuentran, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe, más o menos, es que fue dentro de lo que se conoce como la cantería cántabra, ¿no? De los canteros de Cantabria, de ese final del siglo XV, principios del XVI o ya entrado el XVI incluso. Y fue nacido, como su nombre indica, en Hontañón, en principio, ¿no? Pero enseguida ya mudó a Rasines. Y Rasines es un enclave, es un punto fundamental para comprender la arquitectura castellana de los siglos XV y XVI, porque Rasines es un pueblo y la zona de Rasines es un pueblo que ha dado muchos arquitectos y muchos canteros. Y aquí lo justifica de una forma, y es que es un punto clave entre el comercio marítimo o el puerto marítimo de Laredo y la ciudad de Burgos, ¿no? Se encuentra geográficamente a mitad de camino, ¿no? Entonces el tránsito pues era constante, ¿no? Entonces esas vías comerciales que se abrían permitían también el tránsito artístico, ¿no? Que esto es importante también y requiere más atención. Pero también es importante porque esa ciudad era territorio de los Velasco. Y los Velasco, como promotores artísticos como promotores artísticos, pues es obvio la relevancia que han tenido, ¿no? No hay más que leer el libro de Elena Paulino sobre estos asuntos. Bueno, sí, aquí sobre todo insiste en la idea esta, ¿no? De cómo se empezó a crear lo que he comentado, que es como la cantería cántabra, y cómo el origen geográfico de muchos canteros, arquitectos, entalladores y demás terminología que puede ser fluida en la época, cómo su misma procedencia hacía que se formasen talleres en torno a maestros de esos lugares y talleres itinerantes y que tuviesen presencia en diferentes puntos de la península, ¿no? Como por ejemplo luego tendrán ya al final de su vida en Salamanca. Y claro, otro problema que surge con Juan Gil de Hontañón es su formación artística. El único dato que se sabe a ciencia cierta es que en 1499 estaba en Rascafría. Rascafría es una localidad cercana a Segovia, cercana a Madrid. Y que su hijo, Rodrigo Gil de Hontañón, que muchos datos de la biografía de Juan Gil de Hontañón se han podido sacar de la biografía de Rodrigo Gil de Hontañón, había nacido en 1500 en Rascafría, ¿no? Por tanto, estaría por ahí Juan Gil de Hontañón. Y es que en torno a Rascafría existen canterías de las que se nutrían pues, lugares y talleres como Torrelaguna, El Paular, Manzanares, El Real, que todas estas son obras en las que estuvo trabajando Juan Guas, ¿no? Otro personaje fundamental para entender la arquitectura castellana, ¿no? Y, por tanto, Begoña Alonso ya asume que Juan Gil de Hontañón se formó artísticamente con Juan Guas, ¿no? Que esta es una tesis que ya había
pronunciado Azcárate y también había pronunciado Blanca López Díez en su tesis sobre Juan Gil de Hontañón. Sin embargo, se contradecía con la tesis de Fernando Chueca-Goitia, que lo vinculaba con el taller de Simón de Colonia. Juan Guas se sabe que estuvo trabajando en la catedral segoviana a partir de 1471, en el 72 en el Parral, aunque puede que estuviese ya de antes, en el 75 en Manzanares el Real y luego, posteriormente, en 1484 en el Paular, ¿no? Y son estas dos, el Parral y el Paular, donde más directamente ve Begoña Alonso una formación o un trabajo de taller. Y es que en el Parral, como digo, a partir de 1472, o un poco antes tal vez, Juan Guas empieza a utilizar la cabecera trebolada, que como veremos es una tipología de cabecera que utiliza mucho Juan Gil de Hontañón, además de diferentes modelos de bóvedas que utilizan el Parral, que posteriormente Juan Gil las utiliza. Y es que las bóvedas, el diseño de las bóvedas, como decía Fernando Marías en su libro, son una seña de identidad en el mundo tardogótico, ¿no? Porque los diseños se transmitían de maestros a discípulos y los discípulos usaban o las transformaban en algunas ocasiones, pero siempre como una forma de homenaje o de homenaje hacia el maestro. Que no es el concepto de copia y tal, eso no se puede aplicar aquí, ¿no? Otra obra donde ya hay más evidencias de que tal vez estuviese trabajando es la Cartuja del Paular, ¿no? En Madrid, en Rascafría. Y claro, en este claustro también se ven muchas bóvedas que utilizará posteriormente Juan Gil, pero sobre todo se ve una bóveda que es una bóveda que se ha hablado sobre ella, que es la bóveda con cuadrifolios, ¿no? Que creo que tengo una foto por aquí. Miren, esta bóveda. Arriba Juan Guas y abajo, aquí, Juan Gil de Hontañón, ¿no? Y como digo, y como dice Begoña Alonso, un homenaje del discípulo al maestro. Otra de las características que son que permiten vincular la obra de Juan Gil con la de Juan Guas es la utilización, la decoración de las impostas con pomas, ¿no? Pomas son, creo que hay alguna foto por aquí. Mira, aquí sí. A ver si se ve. ¿Ven ustedes aquí? Esa decoración de medias esferas que cubrían la línea imposta y demás, pues es también una característica decorativa que la vincula Begoña Alonso con Juan Guas y posteriormente con Juan Gil de Hontañón, ¿no? Ya los próximos años, una vez esta formación, trabajo, no se sabe muy bien, en Rascafría, 1502 ya llega a la zona, bueno, sigue en la zona de Madrid y de Segovia, y en 1502 se vincula con la escalera que unía el zaguán con el primer piso del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, obra que dirigía Pedro Gumiel, ¿no? Y se constata trabajando aquí. Que posteriormente su hijo, Rodrigo Gil de Hontañón, será quien ejecute y no quien diseñe la fachada del colegio, ¿verdad? Posteriormente trabaja en Medina del Campo, en Valladolid, en la colegiata de San Antonio de Medina del Campo, y aquí se vincula, en esta parte Begoña Alonso habla un poco más de promotores, ¿no? Y aquí se vincula con un personaje fascinante que es Juan Ruiz de Medina, ¿no? Este 1488, junto a Bernardino López de Carvajal, será el responsable de la construcción, ¿no? de San Pietro in Montorio, ¿no? En Roma. Y también, pues, cuestiones como la llegada el primer tratado de Vitruvio a España, pues se le vincula.
su afición por los libros miniados, fundaciones en Sevilla y en Medina del Campo y tal. Entonces, en esta época de 1503-1505, se le vincula con esta iglesia, con esta colegiata en San Antonio de Medina del Campo y de su patronazgo sobre la capilla real, ¿no? Otro personaje igual de fascinante o tal vez más, con el que se vincula Juan Gil y con el que estuvo vinculado durante casi toda su vida, que fue, durante toda su vida artística, digamos, de esta época, fue Juan Rodríguez de Fonseca, ¿no? Obispo de Palencia, posteriormente obispo de Burgos. Y es que gracias a este personaje, Juan Gil se vincula con otra de las obras por las que es conocido, que es el claustro y la sala capitular de la Catedral de Palencia. Y claro, aquí en este momento Juan Gil desaparece, ¿no? de Lozoya y de toda esta zona. Y es que Juan Gil, al igual que uno de sus discípulos, Diego de Riaño, pues asesinó a una persona, ¿no? Y tuvo que huir. Tuvo que huir de la zona. Y gracias a Juan a Juan Rodríguez de Fonseca consiguió el perdón real ya en 1508, ¿no? Pero es curioso de estas historias de canteros y arquitectos asesinos, ¿no? Porque si existe una leyenda de Caravaggio, de asesino y de maleante, también puede aplicarse lo mismo, por ejemplo, a muchos canteros de esta zona, ¿no? Pero bueno, esto es un tema aparte y ya más novelesco. Por tanto, sí que cabe una reflexión, por ejemplo, para hablar de la relación entre promotores absolutamente relevantes, importantes en la cultura, sociedad, política, economía del momento, de este tardogótico final del XV, principios del XVI, y la relación con arquitectos, ¿no? Porque, claro, parece ser que la arquitectura en este momento había una explosión arquitectónica, ¿no? Una explosión no tanto de construir como de hablar sobre arquitectura, ¿no? Y se ve cómo promotores entienden de arquitectura, leen libros de arquitectura, traen libros de arquitectura, como indicado con Medina, y por tanto esta vinculación requiere también una reflexión, ¿no? Por ejemplo, de Juan Guas con Isabel, ¿no? Y claro, este Juan de Fonseca, aparte de que no es poco conseguir el perdón real, lo lleva a diferentes lugares o obras reales, como puede ser posteriormente y como veremos con la Catedral de Granada, ¿no? La Capilla Real de Granada. Y es que el claustro y la sala capitular de la Catedral de Palencia son para Begoña Alonso un lugar donde se ven la simbiosis de las influencias recibidas de dos maestros. Uno, como hemos dicho, Juan Guas, y otro, que aparece ahora en escena, es Simón de Colonia, ¿no? Tal vez esta idea de simbiosis de influencias pues sea problemática, ¿no? Porque ya la aplicación de estos términos biológicos hace retrotraer hacia una idea de los estilos lineal, ¿no? Como pasarse la antorcha olímpica, ¿no? Que decía Chueca. Por tanto, puede ser criticada esta idea de simbiosis e influencias y no sé exactamente cómo entender esta idea que propone aquí Begoña Alonso, pero bueno, es una cosa común, tampoco, bueno, se ha criticado, pero bueno, es una cosa común. Y claro, ¿qué es lo que ve Begoña Alonso que recibe de Simón de Colonia, ¿no? O que tal vez pueda haber hecho a Fernando Chueca Goitia asumir una educación con Simón de Colonia? Pues principalmente es el diseño de la crucería el diseño de crucería con cuadrifolios en el crucero de la Catedral de Palencia, ¿no? Que os enseño ahora mismo una fotografía. ¿Ven ustedes ahí? A ver, que lo coja mejor.
Y claro, este diseño es realmente revolucionario, ¿no? Para el panorama español. Y es que introduce cómo se comban a ver si lo puedo enseñar otra vez. Cómo se comban los terceletes antes de unirse aquí. Ahí cómo se comban, ¿no? Esta idea de los nervios combados, ¿no? Que se puede ver pues eso, se ha vinculado con Simón de Colonia en la Capilla de los Condestables, ¿no? Pues esto lo recibe en principio Juan Gil, ¿no? Y lo reproduce en la sala capitular del claustro de la Catedral de Palencia. Sin embargo, simplificándolo, no se atreve con tanto o no puede con tanto, ¿no? Y otro de los elementos que también se vincula con Simón de Colonia es el uso de caireles, el uso del cairelado, vaya, ¿no? Que luego posteriormente se refleja en el cimborrio de la Catedral de Sevilla, ¿no? Y como digo, en 1508 ya recibe este perdón real y puede volver a Segovia, ¿no? Y se le ve trabajando en una capilla segoviana y en la librería. Posteriormente, si ya hemos indicado dos grandes patronos como pueden ser Medina y Fonseca, en 1511 también se vincula con otro gran personaje, ¿no? Obviamente, ¿no? de la historia de España, como es el cardenal Cisneros, ¿verdad? Y este cardenal Cisneros es que en su pueblo, en su lugar de origen, en Torrelaguna, funda un convento, ¿no? El convento franciscano de la Madre de Dios. Y se vincula en este año 1511 con Juan Gil. Posteriormente ya llega probablemente el boom, ¿no? de su carrera, que es cuando llega el año 1512 y su función como maestro mayor de la Catedral de Segovia. Perdón, de Salamanca. Como se decía en la época, por su suficiencia, experiencia y peritud. Por tanto, ya era un maestro completamente reconocido, entonces ya podría encargarse de estas grandes obras, ¿no? Y en este año, como hablaremos tal vez un poco después, en este 1512 sucede la famosa Junta de los 9 maestros, ¿no? Donde en principio pueden entreverse las diferentes corrientes del tardogótico castellano. Pero bueno, eso podemos hablar un poco después, porque luego entra ya un poco más en fondo Begoña Alonso. Y las obras ya comienzan un año después, en 1513, como digo, con Juan Gil siendo maestro mayor, ¿no? Y en esta época también surge el famoso conflicto entre Juan de Álava y Juan Gil, ¿no? Ambos pertenecientes a esos arquitectos entalladores del norte de España, ¿no? Juan Gil de Álava Juan de Álava de Álava y Juan Gil de Cantabria, ¿no? Cercanos. Y estos entalladores, estos arquitectos que también se vinculan con la idea de cantería vizcaína o cantero vizcaíno o el cantero cántabro, ¿no? Y claro, el debate que tuvieron, el enfrentamiento, que suponemos que sería bastante, no sé, violento, ¿no? Si Juan Gil ya había matado a una persona, no creo que fuese una persona de demasiada paz, ¿no? Y Juan de Álava supongo que serían parecidos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estos dos chocaron, en la concepción que tenían de la propia arquitectura o del modo de trabajar de la arquitectura, ¿no? Porque si Juan Gil se había criado en una forma de trabajar vinculado con la maestría, ¿no? Los maestros de las cátedras, la maestría, el concepto, que era un concepto medieval, ¿no? Juan de Álava, Begoña Alonso ve aquí ya una idea del arquitecto más vinculado con ideas vitruvianas, ¿no? Con la idea del destajo, ¿no? Que mientras en el destajo se pueden trabajar en diferentes zonas al mismo tiempo, el maestro, la idea de maestría trabajando como un solo maestro, ¿no? Y aquí
diferentes formas de concebir el trabajo arquitectónico parte de este conflicto entre estos dos arquitectos, ¿no? Posteriormente, en 1513, viaja a Sevilla, como también en las obras de la Capilla de Granada, y después de Granada pasa a Sevilla, ¿no? Vinculado con Fonseca y con el poder real y demás. Después en Zamora y en 1524-26 en la Catedral de Segovia, y posteriormente muere, ¿no? Pero claro, no se sabe tampoco exactamente dónde murió, ¿no? Y dedica aquí otra parte también, Begoña Alonso, a hablar los importantes... el importante mecenazgo que recibió de las élites españolas, ¿no? Como puede ser la Casa del Infantado, la Casa de Alburquerque, los Fonseca, los Enríquez Almirantes de Castilla, etc. Y también con los Velasco, ¿no? Porque si el arquitecto tradicional de los Velasco era Simón de Colonia y el arquitecto tradicional de los Mendoza era Juan Guas, y como esa simbiosis que se da estilísticamente o formalmente en Juan Gil también se da que Juan Gil trabajó tanto para los Mendoza como para los Velasco, ¿no? Como una especie de embudo, ¿no? que viene a representar la figura de Juan Gil, ¿no? El tercer capítulo, y bueno, llevo ya 25 minutos, el tercer capítulo habla un poco más de su lenguaje arquitectónico, ¿no? Hablando primero de la idea de diseño y de la idea de traza, ¿no? Porque una de las características se ha destacado siempre de Juan Gil es su papel como tracista, ¿no? Y en relación con esto, el papel que tiene el dibujo arquitectónico al final en Castilla, ¿no? Porque a diferencia de los anteriores maestros castellanos de la generación anterior a Juan Gil, que no se conoce el uso de dibujo arquitectónico, Juan Gil sí que se conocen muchas obras, mucho dibujo arquitectónico, muchas trazas por parte de Juan Gil, y esto se vincula tal vez con la formación con maestros como Juan Guas, ¿no? Porque si, como bien digo, los maestros castellanos no hacían uso del dibujo arquitectónico, los maestros extranjeros sí que hacían, ¿no? Y por ejemplo, Isambard o Maestre Carlín, ¿no? Estos eran dos maestros extranjeros que sí que hicieron uso en el siglo anterior del dibujo arquitectónico, ¿no? Y claro, aquí hay otra cuestión que no hemos entrado de momento porque ya hay suficiente literatura sobre eso y tampoco es un sitio donde se detenga demasiado Begoña Alonso, pero es obviamente la cuestión del tratado de Simón García, ¿no? Del compendio de arquitectura y simetría de los templos, ¿no? Ya del siglo XVII. Pero este tratado, como se sabe, viene recoge, ¿no? La obra de Rodrigo Gil de Ontañón, ¿no? Y por eso sobre todo ha sido famoso, ¿no? Y que ha servido mucho sobre todo a Fernando Marías para establecer las categorías epocales, las categorías de la época para hablar de arquitectura de esta época, ¿no? Bueno, pues esto es otra cuestión, ¿no? Pero Begoña Alonso lo que sí que hace aquí es ver toda la deuda que tiene este libro este tratado con Juan Gil, ¿no? Porque se conoce, sobre todo se ha destacado el papel de Rodrigo Gil de Ontañón, pero claro, Juan Gil sí que demuestra aquí que tuvo mucho más que ver de lo que se creía, ¿no? O de lo que se cree, vaya. Posteriormente también habla de un apartado que se llama Espacio y Estructura Fluida, que habla de diferentes cuestiones. Por una parte, de las cabeceras treboladas que hemos indicado antes, que vienen del Parral de Guas y que posteriormente fueron reproducidas y usadas por Juan Gil, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco de Medina de Río Seco, la Piedad de Casa la Reina o la Capilla del Montseny Rubí en Bracamonte, en Ávila, ¿no? Y vinculado con esto, como una forma de modernidad precisamente de Juan Gil es la idea de la búsqueda de la uniformidad, ¿no? Los espacios centralizados
y la continuación espacial, ¿no? La uniformidad espacial que trae Juan Gil, ¿no? Y el ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, es el empleo de jarjamentos prolongados y continuos, sin esos cortes de capiteles, ¿no? Creando un espacio entre los nervios sustentantes y los nervios de la bóveda, creando un espacio continuo, ¿no? Además, precisamente, todos estos elementos arquitectónicos de los nervios, cruceros, terceletes y demás, todos tienen el mismo tamaño, ¿no? En contra de una norma gótica, gótica del gótico puro, que es que a mayor responsabilidad, mayor grosor de un elemento sustentante, pues para crear esta idea de estructura fluida y continua, precisamente iguala todos estos elementos, ¿no? Aún así, no llegará a las cotas de uniformidad extremas, digamos, como en los diseños de bóveda de Juan de Álava creando mallas o redes, ¿no? Aquí, sin embargo, no. Cada lugar de la catedral pues tomaba su propia independencia, ¿no? Cada bóveda su propia independencia, o por lo menos cada tramo su propia independencia. Otro de los elementos que recibe de Juan Guas, que serán también innovadores al final, será el uso de pilares recambiados, ¿no? También llamados mortidos o amortidos, que parece ser que proceden del campo de la escultura, ¿no? Y mira, voy a enseñar una fotografía que espero tener por aquí. Sí, mira, aquí está. Estos son pilares recambiados, espero que se vea bien, o más o menos bien por lo menos. Aquí también en el compendio, ¿no? Que fueron usados ya por Juan Guas en San Juan de los Reyes en Toledo, o también en San Gregorio en Valladolid, ¿no? El Colegio de San Gregorio. Y leo aquí cómo los define Begoña Alonso. El pilar recambiado es un juego de 5 prismas con un núcleo central cuadrado, girado 90 grados, para aprovechar el espacio de sus esquinas, y colocar pequeños pilares rematados en pináculos decorados con crochets divididos por un pequeño listel a media altura, ¿no? Por tanto, esta función, que tenía una función tectónica, ¿no? De empuje vertical respecto al empuje diagonal de la bóveda, pues también se unía toda una función decorativa, ¿no? Vinculada con este tardogótico más decorativo, ¿no? Posteriormente pasa a hablar de las iglesias Hallenkirche que empezó a utilizar Juan Gil, o que utilizó Juan Gil, pero sin embargo será la posterior generación la que más amplitud, más la divulgue. Bueno, habla de más cuestiones, pero llevo ya media hora y no quiero entrar más en estas cuestiones. Otro de los elementos, hablando ya más del tema decorativo y no tanto tectónico de Juan Gil, es que se vincula tanto con Simón de Colonia como con Juan Guas, es el uso de pomas, ¿no? que hemos indicado, ¿no? Antes. Que también sean utilizadas por Juan Gil en diferentes obras, ¿no? Otro de los elementos decorativos, aparte de estas pomas, son las portadas, ¿no? Que recibe de Juan Guas y que son utilizadas, por ejemplo, en Buitraigo de Lozoya, pues es una portada que es básicamente una herencia de Juan Guas, ¿no? Que son arcos triconques. A ver si tengo aquí una foto. Creo que ya he perdido las referencias. Arcos triconques, ¿no? Con 3 lóbulos, con decoración vegetal, ¿no? Posteriormente también podría hablarse de una idea que creo que da para incluso otro vídeo, ¿no? Pero que por lo menos hay que mencionarlo, que es la idea de entender la arquitectura tardogótica castellana en base a categorías de la época, como son arte versus ciencia. Arte versus ciencia no hay que entenderlo en el sentido posmoderno o moderno
bueno, moderno es difícil usarlo, pero en el sentido actual de los términos, sino hay que usar el manual de Simón García o Rodrigo Gil para entender estas categorías, ¿no? Porque si la arquitectura era entendida, sobre todo por estos maestros tardogóticos, como lo que esencialmente definía la arquitectura era la traza, ¿no? Y no la decoración, ¿no? La traza sería lo que sería ciencia que, que se ve sobrepasada por algo que es el arte, ¿no? Que es la decoración, que es lo que sobra de todo esto. Bueno, esto es un tema bastante más amplio que no quiero extenderme, pero bueno, es esta decoración limpia, esta decoración donde los elementos arquitectónicos y no la decoración son lo esencial de esta arquitectura, ¿no? Es lo que se puede ver en la Catedral de Salamanca, ¿no? Que probablemente venga también de Juan Gil, ¿no? Y también es que este es un momento complicado, bueno, complicado no, un poco más complejo para la arquitectura, es que surge una figura como la del entallador, ¿no? Y en estos personajes dedicados exclusivamente a tareas escultóricas dentro de la arquitectura son personajes que hasta entonces no existían, ¿no? O por lo menos no existía uno directamente encargado de eso, ¿no? Y es que también existe otro problema, que es el problema del bilingüismo, ¿no? El bilingüismo gótico clásico, ¿no? O lenguaje clásico. Y es que el debate entre Juan Gil y Juan de Álava también se puede reducir a esto, ¿no? Porque mientras que Juan Gil venía en la utilización de la decoración arquitectónica, Juan Gil venía de una tradición así llamada por parte de Begoña Alonso como naturalista, donde se usaba una talla en alto relieve. Juan de Álava viene de una tradición clásica, donde tallar los grutescos siempre se hace desde el bajorrelieve y una vez asentado el sillar, ¿no? en el edificio, ¿no? Y por tanto, de esta forma, gracias a este prisma, se puede entender la crítica que le hace Juan Gil a Juan de Álava cuando dice, y cito, hablando de la catedral en Salamanca, dice Juan Gil: en ninguna iglesia catedral no la suelen emblanquear con cal ni yeso, ni labrarla allí después de asentada, que parece afeitar viejos. Y esto me parece fantástico, vaya, ¿no? Pero bueno, se entiende en base a esta cuestión de alto relieve, bajo relieve y las diferentes tradiciones de aplicación de la entalladura, ¿no? Ya el último capítulo, el cuarto capítulo, es el catálogo de obras, ¿no? Donde analiza pormenorizadamente todas las obras que se atribuyen a Juan Gil o que nuevamente atribuye, ¿no? No me da tiempo, obviamente, a detenerme en todas ellas, ¿no? Pero voy a hacer una cronología, más o menos, para entender un poco a Juan Gil, y algunas igual me detengo un poco, por ejemplo, empieza, ¿no? con la primera obra, con la primera labor como arquitecto de Juan Gil, ¿no? Que es la inspección de la catedral de Sigüenza, ¿no? Junto a Cristóbal de Adonza, ¿no? Pero no se sabe exactamente qué es lo que hicieron, ¿no? En este año 1499-1500, ¿no? Posteriormente también trabajará de ingeniero, ¿no? Las únicas obras de ingeniería que se conocen, que son los puentes de Ocina y los puentes de Santa María de las Nieves, creo que es Nieves, sí, cerca de Segovia. Posteriormente, como he indicado, la escalera para el colegio en San Ildefonso, ¿no? Acabada en 1508. Posteriormente pasará ya a la colegiata de San Antonio de Medina del Campo en Valladolid, ¿no? Como he ido comentado con este Juan Ruiz de Medina, ¿no? Donde se ve precisamente esta idea que he comentado antes de la unidad espacial en base al no corte de los jarjamentos con capiteles. Otra obra fundamental, sobre todo por su relación con Fonseca, será la iglesia parroquial de Coca, que aquí es de donde viene la familia de los Fonseca, y es que
Don Alonso Fonseca de Avellaneda, tercer señor de Coca, quiso reedificar, ¿no? esta iglesia en 1505, ¿no? Pero, no, perdón, en 1505 murió. Entonces, en este año 1505 pasó a sus dos hermanastros, el mencionado obispo don Juan Rodríguez de Fonseca y don Antonio de Fonseca Ayala, que se encargarán de la construcción del Panteón Real, ¿no? Y estos personajes son fundamentales para su vida, ya que esta obra, la del Panteón Real de la Iglesia Parroquial de Coca en Segovia, tiene mucha relación con la Capilla Real de Granada. Y es que los arquitectos de la Capilla Real de Granada, los escultores de la Capilla Real de Granada, que serán el taller hispano-italiano de Bartolomé Ordóñez y Domenico Fancelli, serán los que se encarguen de los sepulcros de los Fonseca en Coca, ¿no? Y sin embargo, también hará de visitador los arquitectos vinculados con Fonseca, como puede ser Juan Gil, en Granada, ¿no? Entonces, tiene muchos paralelismos estas dos obras, ¿no? Y también en esta obra se utiliza este recurso del Parral de Juan Guas, que es la cabecera trebolada. Posteriormente ya, cuando gracias a este Juan de Fonseca, y de hecho será en Coca donde firmen el contrato de la nueva obra, ¿no? Estando los dos presentes, ¿no? Porque ya por tanto había una especie de relación entre ellos, será la obra del claustro y la sala capitular de Palencia, ¿no? Y es que es significativo que antes incluso del recibimiento, la entrada real como obispo, ¿no? de Palencia, ya firmase este contrato en Coca, ¿no? Entonces era un asunto primordial para Juan Rodríguez de Fonseca. Claro, este personaje llegará de Flandes, ¿no? Porque es un personaje interesantísimo. Llegará de Flandes y es un personaje que se le atribuye el hecho de un aire nuevo flamenco que llegase a España, ¿no? Porque tanto en Flandes como tanto en Palencia como en Burgos se les traerá muchas obras de Flandes, ¿verdad? Sí, como digo, también, aparte de obras, traerá a un maestro que creo que requiere más análisis del que se ha hecho, que es el Martín de Bruselas, Maestre Martín, que le acompañará de su regreso a Flandes y hará de tasador, de veedor y demás, ¿no? Otro punto fundamental que también requiera tal vez una reflexión es el papel de tasador de Juan Gil y su tasación del retablo del Colegio del Cardenal Mendoza en Valladolid, ¿no? Hecho por Lorenzo Vázquez, que actualmente no se conserva, pero el lenguaje gótico, el lenguaje clásico, seguro que sería un primer encuentro con el lenguaje clásico, seguro que hubiese sido aquí, ¿no? De Juan Gil. Y otro punto curioso ya mencionado por Yarza, y que de ser así es, vamos, una cosa fantástica, que es que las medidas de la sala capitular de Palencia hecha por Juan Gil, las medidas con dos tramos, ¿no? Con estas bóvedas que hemos comentado de cuadrifolios heredadas de Simón de Colonia, las medidas de esta sala capitular coinciden exactamente con los tapices que había traído Fonseca de Flandes, ¿no? Y claro, de ser esto verdad, pues sería una cuestión fantástica de cómo un objeto aparte condiciona las características de una arquitectura. Bueno, menciona muchas más obras que se atribuyen a Juan Gil o que atribuye, pero sobre todo destaca, como he dicho, la Catedral de Salamanca, ¿no? Comenzada en año 1512 con esta junta de maestros. Y cuando murió Juan Gil, se había ya construido, se había levantado hasta el arranque de las bóvedas de las naves laterales, con las capillas hornacinas ya completamente cerradas, ¿no? Y los antecedentes que podemos mencionar, ¿no? Pues
pues tal vez una traza anterior de la que pues, se pudo servir Juan Gil, que hecha por Antón Egas, maestro mayor de la Catedral de Toledo, y Alonso Rodríguez de Sevilla, ¿no? Y claro, bueno, podemos mencionar también los 9 maestros que pertenecieron a esta creación de una nueva traza, ¿no? para Salamanca, ¿no? Que pueden ser, que eran, vaya, Antón Egas, Juan Gil de Ontañón, Juan de Badajoz, Alonso de Covarrubias, Juan Tornero, Juan de Álava, Juan de Orozco, Rodrigo de Sarabia y Juan Campero, ¿no? Que son nombres que vamos, son punteros, ¿no? En ese momento. Y como digo, también aquí aparece en esta idea geográfica de la cuadrilla arquitectónica que se vincula con Cantabria. Que bueno, que tal vez sea una idea también para criticar cuánto de campanilismo tiene estas ideas de canteros de ciertos lugares, ¿no? Pero bueno, esto es un elemento aparte. Y es en este año 1520, sobre 1520 hasta 1522, cuando surge esta guerra que hemos mencionado entre Ontañón y los Álava, para como definitiva, como una forma nueva de entender la arquitectura respecto a una forma vieja de entender la arquitectura, reflejada en los modos de trabajo de destajo versus maestría, ¿no? Y claro, estos problemas vinieron a solucionarse, o se intentaron solucionar por lo menos en el año 1523, cuando se encargó a 3 maestros, uno por parte de Álava, que era Enrique Egas, otro por parte de Juan Gil, que era Juan Villar de Rasines, y uno finalmente elegido por el Consejo, que era Vasco de Zarza, para cómo solucionar la planta, ¿no? de la catedral, a ver cómo iba a avanzar, ¿verdad? Y es que el arquitecto elegido por el Consejo y el elegido por Juan de Álava, es decir, Rasines y Vasco de Zarza, propusieron una iglesia de salón que finalmente no se llevó a cabo, y posteriormente ya los 3 maestros reunidos siguieron con la idea de las naves escalonadas, ¿no? Y aquí Begoña Alonso hace una cosa curiosa que como recurso no está nada mal, que es, lo tengo aquí copiada, que es cómo cada maestro o cada equipo de maestros, cómo plantearon la escalonación las medidas de la escalonación de la catedral, ¿no? Y es curioso que use este gráfico para esto, ¿no? Realmente podríamos hablar de muchas cosas más, pero creo que ya llevo 47 minutos. Simplemente mencionar que también estuvo trabajando en el cimborrio de la Catedral Segoviana, que se había derrumbado, ¿no? A partir de un terremoto, y que en 1511 finalmente se derrumbó. Era un cimborrio creado por Simón de Colonia, ¿no? Que sustituía a uno creado por Isambard, que se refleja en la traza en la famosa traza de Vidaurreta, donde trabajó, y ahora posteriormente trabajó Juan Gil en Sevilla, ¿no? como maestro mayor para la reconstrucción de este cimborrio. Pero finalmente pues el cabildo acabó, creo, según parece, un poco harto, ¿no? de la escuela de cantería castellana, que se puede llamar, o los maestros castellanos, y buscó soluciones en Flandes, Colonia, Florencia, Milán o Roma. Y que cabría interpretar esta búsqueda de maestros fuera, no tanto como un hartazgo, que parece decir aquí Begoña Alonso, por parte del cabildo al no encontrar soluciones, sino tal vez un gusto consciente o unas decisiones conscientes por parte del cabildo y de personas que formaban el cabildo, de nuevas alternativas formales a lo que se está presentando hasta ese momento, ¿no? Posteriormente trabajó en Granada, que como hemos indicado, que también requería un estudio, ¿no? Con los Velasco trabajó en el monasterio de Casa la Reina, ¿no? En La Rioja, y finalmente ya en la catedral de Segovia, ¿no? En 1524. Pero bueno, el papel en Segovia, como digo, pues probablemente fuese más que nada de tracista, ¿no? Porque ya sobre 1526 ya estaba muerto, ¿no?
Y bueno, esto ha sido un poco el resumen de este libro, que creo que es un muy buen libro, muy necesario, pero que sin embargo se enfrenta a la gran dificultad de no caer en ideas tal vez retardatarias de la idea de la creación arquitectónica, ¿no? Como ver el estilo de, de ciertos maestros a través de sus elementos formales, que creo que es una idea complicada, que se relaciona tal vez con la idea de genio y demás, pero bueno, sin embargo creo que es acertada, que es un trabajo necesario para la revalorización más de Juan Gil Tañón y para precisamente vincularlo con ese mundo de Juan Guas. Tal vez lo que yo desearía haber leído más sería qué tiene de europeo todo esto que está haciendo, ¿no? Porque siempre se tiende a reducir en un hermetismo a la obra castellana, cuando sin embargo vemos que hay todos estos patronos y todos estos mecenas o comitentes que venían de otros lugares, ¿no? Que venían de Roma, como puede ser Medina, que venían de Flandes, de Inglaterra, como puede ser Fonseca, y que tenían una cultura, una cultura arquitectónica más amplia, ¿no? Y cuánto hay de europeo en todo esto que se está haciendo, cuánto hay de las diferentes identidades que están en juego en este momento y demás, ¿no? Y más sobre todo teniendo en cuenta, como digo, que la idea que ha recalcado Begoña Alonso del pueblo de Rasines como punto fundamental, ¿no? Del comercio con Europa, ¿no? Por tanto, eso es un poco lo que yo tenía que decir y espero que os haya gustado. Un saludo.